buenas tardes, ¿qué tal están en este miércoles 29 de marzo? Que como ya saben estamos contando los días para que llegue esta Semana Santa. Ojo que hoy temperaturas normales de primavera, pero mañana pónganse ropita fresca porque mañana vienen temperaturas bastante altas, más propias de estación de verano. Así que mañana ropita fresca y esta tarde, ¿qué vamos a hacer aquí en Viva la Gente? Vamos a hablar de nutrición, también de la nutrición para prevenir el cáncer de colon. El día 31 es el Día Mundial del Cáncer de Colon y vamos a tener hoy a Victoria Góngora, a la nutricionista, hablando de la alimentación para prevenir y también una post-cirugía, cuál sería la alimentación recomendable para esa cirugía después del cáncer de colon. También vamos a hablar en este espacio que tenemos en colaboración con la Fundación Salud Infantil, vamos a hablar con Sandra Tortosa, es la coordinadora de la Escuela Infantil Inclou, sobre ese proyecto de inclusión que llevan a cabo dentro de la Escuela Infantil. Y también tendremos en plató a Felipe Sánchez, el concejal de Desarrollo Rural, y vamos a hablar sobre ese vídeo documental que ayer se publicaba, Relleu, que forma parte al final de esa historia, de ese presente y de ese futuro del Camp d'Elx. Todo eso esta tarde aquí en Viva la Gente. Y en este miércoles hablamos de nutrición con la nutricionista que tenemos aquí en el Elche 7 Televisión, con Victoria Góngora. Muy buenas tardes, Victoria. Buenas tardes, Jessica. Bueno, vamos a hablar hoy de la alimentación para cuidarnos, para prevenir también el cáncer de colon, porque dentro de unos días es el Día Mundial, ¿no?, del Cáncer de Colon. Así es, el próximo día 31 de marzo es el Día Mundial del Cáncer de Colon y creo que es un tema muy importante que hablemos porque los nuevos casos de colon pues van en auge y sobre todo también en gente joven, entonces son cosas que tenemos que empezar a divulgar. Esta aparición de más casos en gente joven tiene que ver también por esa alimentación que vamos haciendo cada vez un poquito de menos casos y acudiendo a esa comida más rápida y más procesada. Así es, hemos visto que la alimentación puede ser un factor preventivo, una buena alimentación, sin embargo, una alimentación inadecuada, por ejemplo, el alto consumo de alcohol o el consumo de alcohol simplemente, el consumo de alimentos ultraprocesados, el consumo de carne procesada como los embutidos, de carne roja en exceso, todo eso puede contribuir a un mayor riesgo de cáncer de colon. Sin embargo, una dieta rica en cereales integrales, frutas, verduras y legumbres podría disminuir el riesgo de cáncer de colon, por supuesto teniendo en cuenta también otros factores como es evitar el consumo de otros tóxicos como el tabaco y etcétera, y el hacer ejercicio físico. Hablabas de la carne roja, ¿no?, que hemos hablado en algunas ocasiones también, y de la carne procesada, al final también de productos en general ultraprocesados, todo eso puede, bueno, además también que la carne está ahora mismo carísima, ¿no? Sí. Realmente está muy estigmatizada, pero es así, puede aumentar el riesgo de la aparición del cáncer de colon. Sí, es así con sus matices. Sí que hemos visto que un consumo de carne roja mayor a 350 gramos, 500 gramos a la semana podría aumentar el riesgo de cáncer de colon. ¿Esto cómo se traduce? ¿Un par de chuletas o cómo es? Pues depende del tamaño de las chuletas. Pero imaginar 500 gramos de carne ya es bastante, es decir, es medio kilo de carne. Claro. Pensad, por ejemplo, unos filetitos de ternera serían pues unos 120 gramos, más o menos. Sí. Es decir, que no deberíamos de superar eso. Vale. Al final lo que se traduce es vamos a comer más legumbres. No es eliminarlos, sino realmente controlarlo un poquito más. Exacto. Y aumentar la otra parte, ¿no? Controlarlo más y sobre todo también prestar atención a la forma de hacer ese tipo de carne, la carne roja. Por ejemplo, es mucho mejor en guiso que si la hacemos pues muy quemada, a la parrilla. De hecho, hemos visto hoy que estábamos comentando cómo la ESAN ha hablado de que las nitrosaminas suponen un riesgo para la salud. Ha salido un nuevo informe y estos son compuestos que se generan, por ejemplo, cuando hacemos las carnes, cuando añadimos pues eso, algunos compuestos como son estos, cómo podrían perjudicar nuestra salud y aumentar el riesgo de cáncer. Estas nitrosaminas entonces se encuentran en productos procesados. Estas nitrosaminas se encuentran, por ejemplo, sobre todo en las carnes rojas y en procesados cárnicos. También hay otros alimentos en donde las podemos encontrar, por ejemplo, en algunos pescados. Habría que ver un poco el informe con más detenimiento que salió ayer, a ver cómo va a influir todo esto, porque esto viene al final de la EFSA, ¿no?, de la Autoridad Europea, de la Unión Europea, y
España, al final la ESA pues nos lo tradujo básicamente ayer. A ver qué tal. Y en esa buena alimentación que debemos de tener para prevenir también el cáncer de colon, entre otras enfermedades, la fibra, por ejemplo, podría ser un buen aliado. Sí, la fibra desde luego que es muy buen aliado. Si pensamos, por ejemplo, en dónde encontramos la fibra, ya vemos que es frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, ya sabemos que esto disminuye el riesgo de cáncer de colon y de otras enfermedades crónicas no transmisibles y por supuesto también la fibra, por ejemplo, tiene un gran papel a la hora de regular los hábitos intestinales, hace que el bolo fecal esté menos tiempo, digamos, en tránsito, que vaya antes a donde tiene que ir y además ejerce un papel muy beneficioso sobre nuestra microbiota, es decir, sobre esas bacterias intestinales que todos tenemos en gran proporción sí. Y que queremos tener bacterias intestinales que sean beneficiosas. Podemos tener tanto beneficiosas como más perjudiciales. Y todo lo que sea alimentos ricos en fibra, digamos que es comida, es un festín para esas bacterias. En este caso, porque hablamos de prevenir, la fibra un buen aliado, pero si hablamos de ya después de un postcirugía de cáncer de colon, la fibra en este caso, ¿cómo deberíamos de consumirla y en qué tipo de cantidades? Pues aquí con cuidado, aquí depende muchísimo de la tolerancia que esa persona después de la cirugía vaya a tener a la fibra y también del tipo de fibra, porque por ejemplo la fibra insoluble que se encontraría por ejemplo en la piel de frutas, verduras y cereales integrales, sí. Pues quizás si tenemos una diarrea después de una cirugía aquí no nos interesa, o si tenemos algún tipo de ostomía por la cirugía, que claro hay que ver pues eso, que las deposiciones no tengan un olor muy desagradable. Claro, tomando muchas verduras, muchas frutas, sí que es verdad que podrían contribuir a ese olor desagradable, a que tengamos deposiciones muy frecuentes. Entonces aquí habría que aportar sobre todo fibra soluble, que se encuentra también algunos suplementos que a veces tenemos que dar y ver un poco la persona qué es lo que va tolerando poco a poco. ¿Cómo puede ayudar entonces una alimentación, una buena alimentación para en este caso prevenir el cáncer de colon y luego llevar una alimentación también saludable cuando ha pasado al final esa cirugía? También hay que continuar con un buen estilo de vida, ¿no? Claro, pues cuando hablamos también de la prevención después del cáncer, es decir, prevenir también que no me vuelva a suceder, sí. Deberíamos de tener en cuenta pues las recomendaciones de salud que tendría cualquiera, pues eso, el consumo alto de frutas y verduras, un alto consumo de cereales integrales y legumbres y sobre todo tener en cuenta, ya que hemos pasado una cirugía, que por tocar una parte que es el intestino grueso, ¿no?, que se encarga también de absorber algunos nutrientes, es un poco como un túnel de secado, pues tenemos que monitorizar muy bien en una analítica y a través de una entrevista dietética que esa persona esté absorbiendo adecuadamente los nutrientes, porque si no, claro, se pueden dar lugar a deficiencias nutricionales que a la larga pues perjudican nuestra salud. Son momentos cruciales, ¿no?, a tener en cuenta si realmente se está absorbiendo todas esas vitaminas correctamente. Exactamente, porque si no estamos comiendo, pero claro, no nos está llegando la comida a nuestras células donde nos tiene que llegar, estamos teniendo muchas pérdidas y deteriorando nuestra calidad de vida, que es muy importante. Y Victoria, ¿qué pasa con nuestros estilos de vida saludables? ¿Realmente no sabemos aplicar esos productos realmente saludables para nuestra salud, para la alimentación en recetas ricas, por ejemplo las legumbres, los asociamos a esos platos a lo mejor de invierno, platos de cuchara, y por otro lado las frutas y verduras, no sé, y va por ahí un poco, no sabemos a lo mejor hacer recetas más atractivas, que realmente las hay, por ejemplo ahora con hummus, ¿no? Es muy fácil. Sí, yo creo que nos pasa que no sabemos cocinar. Eso es número uno. El tiempo también que le dedicamos, ¿no? Exacto, le dedicamos muy poco tiempo, priorizamos muy poco esto y hay veces que a lo mejor nos metemos a las redes sociales o estos típicos programas famosos de cocina que al final dices, madre mía, para hacer una receta todo esto tengo que hacer. Es como que es desbordante, ¿no? Sí. Y al final con cualquier Nos desanima un poco ponernos manos a la obra, ¿no? Sí, desanima mucho. Y realmente si tú tienes buenos ingredientes en casa, si tú tienes, por ejemplo, verduras,
frutas, aunque sean ultracongeladas, por ejemplo, porque Sí. no te ha dado tiempo de ir a comprar, que siempre tengas ahí algo de reserva o Ajá. algo, pues eso, enlatado, o como pueden ser legumbres en un bote, ¿no? de vidrio. Con ese tipo de recursos podemos hacer recetas muy fáciles. Una ensalada de legumbres, abrimos una bolsa, ponemos, digamos, los brotes verdes, por ejemplo, ponemos unos tomates cherry, añadimos unas legumbres en conserva y, oye, tenemos un plato muy bueno, muy rico, y podemos añadir, ahora que tenemos, pues eso, cada vez más verdura que nos gusta, ¿no? de verano, que si pepinos, Sí. si tal, todo esto lo podemos añadir. Y sobre todo, pensemos que las recetas no tienen por qué ser difíciles, ni tienen por qué ser aburridas, ni tienen por qué ser pues algo desagradable. Tenemos que aportar mucho color. Cuanto más color tenga nuestro plato, más señal de que hay más nutrientes, que son los llamados unos compuestos que se llaman fitoquímicos. Ah, esto va con el color también. Exactamente. Ah. Por eso tenemos que llenar nuestros platos de color. Por ejemplo, imagínate, en una ensalada podemos añadir colores morados, ricos en antocianinas. ¿Remolacha, por ejemplo? Por ejemplo, remolacha. Ajá. Incluso podemos pensar en añadir fruta, como puedan ser. Eso te iba a preguntar, también fruta y verdura a la misma vez, ¿no? Claro, claro. La piña, la manzana, cada vez se utiliza más en las ensaladas, ¿no? Sí, incluso algo tan simple como unos arándanos, que ya vienen envasados, echas un puñadito, los lavas bien y ya tienes una receta muy completa. ¿Frutos secos también, por ejemplo? Claro, también podemos añadir esas grasas saludables, un buen chorrito de aceite de oliva, unos frutos secos picados, unas semillas por encima. No tiene que ser difícil, no tenemos siempre por qué pensar en esos guisos que hacíamos antiguamente, que durábamos horas y horas. Y si los hacemos, pues los podemos hacer en gran cantidad para después guardarlos. Eso es, para guardarlos. Claro, no tiene que ser difícil, tiene que estar rico y al final tiene que ser algo que te guste, pero para eso tenemos que planificar, es clave. Si no planificamos, si no hacemos esa buena compra, si hay veces que escuchamos cosas por ahí que pensamos, no, es que las legumbres... Comer saludable es caro, ¿no? Claro, por ejemplo. Comer saludable es caro, o las legumbres en conserva no, porque tienen no sé qué aditivo y eso es perjudicial. Cosa que no es así, o si compramos alguna verdura ultracongelada, no, porque es mejor fresca. Es decir, todas esas cosas que vamos escuchando nos y al final acabamos no comprando, ¿no? Exacto. Los productos y necesarios. Al final acabamos comiendo cualquier otra cosa que es, desde luego, mucho menos peor. beneficiosa. Sí. Bueno, pues al final tenemos que recaer en la buena alimentación porque es nuestra salud, es nuestro futuro y tenemos que sacar un poquito de tiempo. Como bien ha dicho Victoria, dejar un poquito de lado a lo mejor las redes sociales y dedicar esos minutos bien pues a organizarnos la vida, que no pasa nada. Victoria Góngora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jessica. Vamos a hacer nosotros una pequeñita pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Y continuamos en Viva la Gente en este miércoles en el espacio que tenemos con colaboración con la Fundación Salud Infantil. En esta tarde nos acompaña Sandra Tortosa, ella es coordinadora de la Escuela Infantil Inclou. Muy buenas tardes, Sandra. Encantada, Jessica, buenas tardes. Vamos a hablar de ese proyecto de inclusión que se lleva a cabo dentro de la Escuela Infantil, ¿no? Eso es, nuestra Escuela Infantil Inclou lo que hacemos es atender a niños y niñas, ¿no?, que tienen una discapacidad o tienen el riesgo de padecerla. En nuestra escuela infantil tenemos aulas de inclusión educativa, con lo cual estos niños pues tienen una prioridad, ¿no?, a la hora de entrar en la escuela infantil e intentamos que pues haya una integridad, ¿no?, con los demás niños y niñas del aula. O sea, se intenta, ¿no?, esa adaptación con los diferentes niños y niñas, cada uno tiene su tipo, diferentes discapacidades, ¿no? Eso es. Y además también una normalidad total entre todos y todas, ¿no? Eso es, intentamos potenciar y trabajar con la familia escuela, con los niños, ¿no?, que bueno, al final cada uno tiene una capacidad diferente, ¿no?, cada niño, cada niña es única y único, y cada niño, cada niña se desarrolla de una forma diferente, ¿no?
alguno tarda un poquito más en andar, otro no, ¿no? Son cosas que normalmente a los papás y a las mamás les preocupa, ¿no? Pero que intentamos dar una normalidad y que estén tranquilos, porque bueno, al final la etapa de 0 a 3 años es una de las más importantes de los niños y niñas, porque bueno, es cuando explotan, ¿no? Es cuando empiezan su desarrollo más grande, cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a andar, cuando empiezan básicamente a hacerlo todo, ¿no? Entonces, bueno, es un nivel mayor de preocupación en las familias por si en algún momento tienen algún tipo de dificultad. Pero bueno, mayormente lo que hacemos es trabajarlo con las familias, ¿no? Tanto en las entradas como en las salidas, comentamos siempre un poquito lo que hacemos. Intentamos potenciar mucho la relación familia-escuela. Deben de ir de la mano, ¿no? Eso es, que vengan a hacer todas las actividades que en la escuela infantil proponemos, porque al final, bueno, pensamos que es muy importante, ¿no? La relación familia-escuela, que tanto las educadoras como los papás y las mamás vayan a una en el desarrollo de los pequeños y las pequeñas que tenemos en INCLO, en la fundación. Hay un proyecto que se lleva a cabo también con atención personalizada a cada uno de estos niños y niñas también, ¿no? Eso es, nosotras solemos trabajar por proyectos y a través de las inteligencias múltiples, Sí. Y lo que intentamos siempre es que el niño sea protagonista de su propio aprendizaje, ¿no? Mostrarle actividades significativas para su desarrollo. Esto se llaman propuestas también, por Eso es, ejemplo, ¿no? propuestas didácticas, ¿no? Pues se pueden hacer provocaciones, que son propuestas que se hace a los niños y a las niñas de material no estructurado, en el que ellos pues imaginan, crean, ¿no? Y todo esto pues se hace de una forma en la que ellos se integren, jueguen y pues además si hay algún niño que necesita algún tipo de adaptación, como te he comentado, ¿no? Pues se le da ese servicio, ese apoyo o esa necesidad que tenga. Se realizan diferentes actividades, en el caso de que haya algún niño que necesite algún tipo de adaptación, se adapta, ¿no? No tiene, hacemos hincapié en que no tiene por qué ser ese niño que tenga esa discapacidad, ¿no? Al final, cada uno va a un ritmo diferente, ¿no? Y al final adaptamos las actividades para todo el aula en conjunto, el que lo necesite. ¿Vale? Y entonces el desarrollo de esas actividades es cuando también, en este caso, las educadoras también pueden darse cuenta cómo evoluciona, cómo responde cada niño y niña, que Eso igual es. Las familias no se han pueden dado ver o no cuenta que ha están habido una acostumbrados. pequeña discapacidad o Eso es. diferencia, y en esa etapa de 0 a 3 años tan amplia que se desarrollan Se tanto, desarrollan muy pues sí rápido. que puede darse respuesta de varias situaciones. Eso es, ¿no? como te he comentado, de 0 a 3 años es una etapa en la que el niño explota, ¿no? Y va, pues eso, aprendiendo a realizar todo, desde comer solo, a coger una cuchara, a trabajar la motricidad fina, a pintar, a coger texturas, diferentes elementos. Entonces, pues nosotras estamos preparadas, ¿no? Las educadoras infantiles, para intentar detectar si hay algún tipo de variación en el desarrollo o que el desarrollo vaya un poquito inferior a los demás. Sí que es verdad que siempre pues intentar no comparar con las familias, ¿no? Porque Qué esto es complicado algo- eso, ¿no? Sí, es muy difícil, sobre todo para las familias. Pues lo preguntarán, ¿no? Es que Sí. sucede a un no hablado o a un no anda Correcto. solo, ¿es normal? Claro, Preguntarán muchas mucho familias, esa pregunta, ¿no? Sí, muchas familias vienen. Hoy, por ejemplo, esta mañana justamente una mamá me ha dicho, es que tiene 1 año y no salta. Bueno, no pasa nada, jolina, hay niños que con 1 año todavía no saltan. no lo ha es normal. explorado aún, ¿no? Claro, Y es por eso normal. Nada no se lo hace. trabaja, en nuestra escuela infantil hacemos psicomotricidad, entonces todo eso se trabaja, ¿no? A través pues, de diferentes circuitos, subimos, bajamos, trabajamos la coordinación. Entonces eso poquito a poco, cada niño al final tenga una discapacidad de nacimiento o no, o se desarrolle a lo largo de su crecimiento, cada uno es diferente, ¿no? y único, y va a realizarlo cuando su cuerpo esté preparado para hacerlo, pero sí que es verdad que eso es muy complicado con las familias trabajarlo, porque bueno, cada uno piensa una cosa, pues a unos les preocupan más, a Claro. otros un poquito menos, ¿no? Entonces es un poquito difícil, pero bueno, intentamos trabajarlo de una forma, pues eso, muy tranquila, y si nosotras detectamos algo, pues hablar con ellos. Oye, ¿esto lo has detectado en casa? ¿Has visto? ¿No? Sobre todo también, Pues después de salir... se manifiesta a lo mejor de manera diferente en casa, que a veces igual Claro, pasa, a veces ¿no? pasa mucho, sobre todo después de la época del COVID, cuando volvimos a las aulas.
claro, son niños que no habían estado con niños, entonces a la hora de relacionarse hubo ahí un cambio hasta que esos niños explotaron, hubo mucha preocupación por parte de los padres, es que no hace esto, es que no se relaciona, es que no habla, es que no mira, no, pero claro, tuvimos que dar margen porque bueno, son niños que vinieron pues de una época en la que no niños salíamos, pandemia. Sí, niños pandemia totalmente, y con esos padres tuvimos que trabajar mucho, especialmente porque claro, padres primerizos, madres primerizas que ven que su hijo o su hija no empieza a andar o no se relaciona de la manera normal que todo el mundo piensa, entonces bueno, hay que trabajar mucho con las familias. Sobre todo para eliminar esas etiquetas de lo estereotipos, normal y lo no normal, ¿no? Eso es, de lo normal y no normal, es muy importante trabajarlo con ellos y por eso es muy bueno que en la escuela infantil pues haya niños que tienen pues otras capacidades diferentes, ¿no? Y que los niños desde bien pequeños vean que al final son compañeros igual, se normalice, ¿no? La situación. Y lo que pensamos también es que bueno, debería continuar también de esta forma en el cole, ¿no? Y pues así potenciar que estos niños lleguen a su máximo nivel de desarrollo y dentro de sus posibilidades, ¿no? Que lleguen al máximo nivel de desarrollo y de creatividad y de potenciar todas esas cosas que ellos tienen y que hay que explotar. Que forma parte de todo esto de ese tipo de educación de inteligencias múltiples, ¿no? Eso es, nosotras todas las actividades que hacemos, sobre todo es para que se conozcan a ellos mismos, ¿no? Porque en esta etapa que son tan pequeños no podemos pretender que se sepan el color rojo, que no, aprender cosas que ya van a aprender en el cole, ¿no? Intentamos que sean actividades muy manipulativas, en las que ellos jueguen, se diviertan, se exploren a ellos mismos, que exploren con los demás, que jueguen con los demás, que interactúen, que se diviertan, pero sobre todo eso, ¿no? Que se exploren ellos mismos, que se conozcan, que aprendan pues hábitos de higiene, rutinas de sueño, a comer solo, un poquito. Hasta las emociones también, ¿no? ¿El qué, perdona? Las emociones. Las también, emociones, saber eso es identificar los enfados, la tristeza, la emoción, la alegría, ¿no? Eso es, identificar todo eso y gestionarlo, que eso ya es otro tema. Claro, sí. Eso es otro tema muy importante, la frustración. Mucho trabajo con las familias también, porque a veces damos más y luego queremos poner un límite y es muy difícil luego poner el límite cuando ya la conducta está hecha, pero bueno, sí es mucho trabajo, mucha constancia y sobre todo lo que trabajamos mucho en la escuela infantil es mucha rutina, ¿no? Intentar mucha rutina, empezamos a las 9:30, hacemos nuestra asamblea, que es la parte más importante del día, ¿no? En la que nos damos los buenos días, en valenciano, en castellano, en inglés, en francés, nos conocemos, nos vamos conociendo, ¿no? Y sobre todo eso, muy importante, relacionarlos con los demás en esta etapa de 0 a 3 años y conocernos a nosotros mismos y saber cómo reaccionamos ante diferentes situaciones. Y mucho también el vínculo con la educadora, porque al final pasan mucho tiempo con... Sí, son muchas horas. Son muchas horas con la educadora, incluso más con los papás. Hay veces que nos dicen, ¿y cómo haces esto? Es que no lo entiendo. Y a veces explicamos, pues a ver, hay que llevar una rutina, unos límites. Si tú quieres que vaya a dormir, pues vamos a hacer siempre lo mismo, ¿no? Pues nos duchamos, cenamos, nos vamos a la cama. Si al final cada día lo hacemos de una forma, el niño se pierde o la niña, ¿no? Es como hoy así, mañana así, ¿no? Es muy difícil para ellos gestionar todo eso. Además también que actúan por imitación, ¿no? No quieren ser menos que los demás, por ejemplo. Claro, sobre todo actúan en estas edades por imitación, siempre entre ellos. Es una etapa en la que, como tú dices, pues eso, imitan mucho tanto a sus iguales como a la educadora, ¿no? En este caso, muchas veces a lo mejor hacemos la asamblea y su juego, cuando están en juego libre, es hacer la asamblea, ¿no? Imitar lo que la tata ha hecho, ¿no? Se ponen, buenos días, ¿no? Se ponen a cantar y a realizar la asamblea ellos, ¿no? Entonces, ves que el aprendizaje se aprende, o sea, por imitación, ¿no? En estas edades es muy importante, es muy importante todo esto. Aún en esas edades, ¿no son conscientes realmente de que a lo mejor su compañero de al lado tiene otras capacidades, ¿no? Es lo bonito también de esa etapa. Claro, es lo bonito que los tratan igual que a los demás, ¿no? Aunque tengan... Se debería mantener todo eso, sí, los centros educativos, los colegios. Eso es, sobre todo que se mantenga en los colegios, pero bueno, es... muy complicado ya por la evolución. Es muy difícil porque, bueno, dependiendo del tipo de grado de discapacidad, ¿no? Que tengan, es bastante difícil, pero sí que es verdad que nos damos cuenta de que ellos mismos se dan cuenta de que
ese niño a lo mejor necesita un plus de ayuda, ¿no? Y entonces a lo mejor cuando nos bien. vamos a hacer una actividad al huerto o nos vamos a la biblioteca, ¿no? Pues hay niños que ayudan, ¿no? A ese niño y lo involucran, le dan las manos, se lo llevan, ¿no? Y es muy bonito también ver cómo ellos se dan cuenta de que necesitan un poquito más de ayuda y nos ayudan tarea, también, claro, en alguna tarea y los ayudan o nos dicen, Tata, Mario o no sé quién tiene esto, ¿no? O lo otro, ¿no? Necesita un poquito de ayuda en esto, ¿no? Y entonces nosotras vamos, ayudamos, ¿no? Es un poquito todo esto, es muy bonito también. Pues Sandra Tortosa, muchas gracias por venir con nosotros. Gracias a ti, Jessica, un placer, muchas gracias. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Y esta tarde en Viva la Gente nos acompaña el concejal de Desarrollo Rural, Felip Sánchez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, se ha presentado hace pocos días, ayer realmente, un documental que ha promovido la concejalía para promover al final la vida en el entorno rural y sobre todo promover también que tenga ese futuro, ese relevo generacional, ¿no? Sí, el relevo generacional es el... Podríamos decir, hay muchos problemas, ¿no? Como en todos los sectores o como en todos los territorios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, rurales, ¿no? Pero el relevo generacional es uno de los que más preocupa porque al final podemos luchar por el agua, conseguirla o no, pero vamos a intentar conseguirla, ¿no? Pero tenemos el agua, pero si no tenemos gente que cultive o que utilice ese agua, entonces lo que queremos es eso, ¿no? Y la idea, que en principio nació como hacer una pequeña campaña y se fue, creo que nos subimos mucho, ¿no? Y dijimos, bueno, y ha quedado como un pequeño documental de unos 10 minutos en el que, aparte de tratar esta temática, el relevo, lo que hacemos es que también un pequeño homenaje a los que han estado y a los que se han quedado, ¿no? A las personas que han decidido quedarse, algunos incluso han vuelto, son jóvenes y han cambiado de actividad y han vuelto al Camp de Elx. Bueno, no es nada fácil, ¿eh? Intentar también inculcar en esas nuevas generaciones, sobre todo en las personas que están trabajando en el campo, en el que sus hijos e hijas se queden también a trabajar en ese medio, ¿no? No es fácil porque al final, en muchos casos, como todos los padres y madres, ¿no? Pues siempre la propia actividad la valoras más negativamente, quizás de lo que es, ¿no? Y siempre pues se ha animado a que estudien, ¿no? A que hagan otras cosas, porque el campo es muy duro. Que dentro del campo no solamente es agricultura y ganadería, se puede hacer muchísimas más cosas, hay muchas más actividades, ¿no? Pero al final la vida en el Camp, ¿no? En el Camp de Elx es distinta a la vida urbana, ¿no? Y en muchos casos, pues muchas personas ejercen su vida laboral fuera del Camp de Elx. En este caso hemos buscado unos referentes, hemos buscado unas personas. Salen muchísimas personas en pequeños trocitos, ¿no? Del documental, pero nos centramos en tres personas que creemos que son referentes y que han sabido darle un toque muy innovador a lo que hacen, mejorando lo que tradicionalmente hacían sus familias. Por ejemplo, la ganadora de la paella a nivel internacional, ¿no? Sí, es una cosa de la que podemos estar orgullosos. Yo siempre digo lo mismo, digo, el mejor arroz del mundo se come en el Camp de Elx, ¿no? Eso es. Aunque bueno, tenemos a Noelia, pero yo también digo, en cualquier sitio se come muy buen arroz aquí. Pero bueno, fue Noelia Pascual del restaurante Cachito la que se llevó ese galardón como a la mejor paella. Y sale porque al final ella recibe un legado familiar que es el restaurante en el que toda su familia ha estado allí, con recetas de su abuela, de su madre, recetas familiares, y ha ido creando su propia manera de enfocar lo que es la cocina tradicional. Y aportando también además nuevas ideas, ¿no? Y entonces ha conseguido destacar hasta el punto de conseguir ese galardón de la mejor paella del mundo, como consiguió, ¿no? Yo creo que al final de eso se trata, ¿no? De que el Camp de Elx tiene una gran capacidad de adaptación de sus personas, sus gentes, y en este caso pues lo demuestran. No solamente lo demuestran modernizándose, sino que además lo demuestran consiguiendo ser referentes
en el amplio sector dentro del que está, en este caso la restauración. Bueno, además también se presentó en un lugar pues icónico también del Camp d'Elx, en el Museo de Pujol, ¿no? Se presentó en el Museo de Pujol, estuvimos ahí rodeados de ilicitudinidad, ¿no? Yo creo que es un sitio en el que yo cada vez que voy, normalmente me toca ir por cuestiones de trabajo, hacemos actos allí y demás, Sí. y la verdad es que es una maravilla, me quedo muy prendado de ese lugar. Cualquier persona de Elche o de fuera, pero si eres de Elche, te vas a encontrar con aspectos que te van a llamar mucho la atención. Los que ya tenemos cierta edad, pues incluso nos encontramos con elementos que son muy reconocibles porque fueron parte de nuestra vida infantil, en este caso, ¿no? Pero sí, hay que dar las gracias al Museo de Pujol, a Rafa, su director, por abrirnos las puertas para poder presentarlo allí, junto con todos los protagonistas, que ahora si quieres también te hablo sobre ellos. Venga, explícame un poquito. Pues bueno, además sale en el documental Clara Guilló, Sí. que ha sido agricultora del año, la primera mujer agricultora del año premiada por Asaja, y que ella se dedicaba a otra actividad, ella trabajaba en supermercados. Ella trabajaba en supermercados y cuando su padre se jubiló y no habiendo ya un relevo generacional ni nadie que se quisiera hacer cargo de su actividad tradicional, que era la plantación de tomates, ella decide dar un paso adelante, abandona su trabajo y se queda con la explotación familiar, dándole además una vuelta increíble porque fue también una vuelta algo arriesgado. Se cambió el cultivo tradicional por el cultivo hidropónico. Para quien no sepa lo que es pues bueno, que se hace sin tierra. Tiene una base que tiene un sustrato, pero no se hace directamente en el suelo y todo va muy medido, se le va echando el agua justa que tiene que llevar por goteo, o sea, todo muy controlado y muy controlado, con mucha tecnología, ¿no? En realidad, y gracias a ello ha conseguido grandes cosechas con muy buen resultado en tomates, con muy buena calidad y ha sabido ampliar el negocio familiar, ¿no? Luego está Ramón Miralles, de la lechería Miralles. Para quien no la conozca, la lechería Miralles es muy famosa, es muy conocida en el Camp d'Elx, son de La Folla, pero la gente seguramente lo conocerá por la vaquería del Camp d'Elx. Sí. Pues la vaquería del Camp d'Elx, del día. Exactamente, la leche del día, pues era una lechería familiar en la que tenían su ganado, sus vacas, vendían leche y de Ramón pues comenzó a dar un enfoque más moderno, comenzó a ampliar lo que es el negocio y a pasar, aparte de vender leche, a hacer elaborados, que son los quesos, ¿no? Y con esos quesos, además, ha introducido todos conocemos que en el Camp d'Elx hay lo típico, ¿no? El bar tienda, ¿no? Sí. Este típico bar tienda en el que te venden productos y además también tipo es un bar. ¿no? Exactamente. Pues él le ha dado una vuelta y sabemos cómo son en La Folla tenemos ahí un ejemplo, que hay otro en Alacant, que son tiendas casi delicatessen gourmet, en la que además puedes consumir el producto como se hacía antiguamente. Ha sabido renovar un concepto que había en el Camp d'Elx, ha sabido ampliar el negocio familiar, que era de leche, pasándolo también a la elaboración de quesos, y la verdad es que se ha convertido en un referente de calidad y de innovación, ¿no? Todos ellos conjuntamente, bueno, pues forman parte de este documental junto a otras personas que... Pues si te parece, Felipe, vamos a ver el documental, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver ese documental Relleu del Camp d'Elx. Vamos a verlo. Un dels grans patrimonis d'Elx és el seu camp. Milers d'hectàrees que envolten la ciutat, en la seva majoria agrícoles. Una xarxa de séquies, bancals, horts de palmeres, faenetes i masies centenàries, repartides en 30 xicotetes pedanies. Fan d'aquest lloc un territori únic on el temps té un altre pas i la cultura local per viure.
el Camp d'Elx encara conserva les arrels d'una identitat pròpia. El que un dia va ser el principal motor econòmic de la ciutat ha anat quedant relegat fins a convertir-se en un dels seus espais més desconeguts, fins i tot per a molts il·licitants i il·licitanes. Un ecosistema natural que cada matí s'enfronta a nous desafiaments per a la seva supervivència. La falta d'aigua, la falta de rendibilitat dels productes agrícoles o l'absència de relleu generacional. I és que el camp fa un temps que va perdre el seu atractiu per a molts joves, fins i tot per als que ho van mamar des de xicotets. Uns altres joves, en canvi, van decidir quedar-se i agafar el testimoni dels seus pares i mares, convençuts que al Camp d'Elx li queda molt recorregut per fer. Això va pensar Clara, una jove de la Valla que fins fa 3 anys treballava en un supermercat i que en poc temps ha sigut elegida a agricultora de l'any. Les tomateres estan molt guapes. Sí, la veritat és que estan boniques. Jo crec que en 2 setmanes ja li faig la fulla de baix. Però no volia fer-se-la molt pronte perquè no vull deixar-les desplomades, perquè, clar, en 4 fulles ja sé que en pelats. Se deu de tallar 2 voltes, de fer-ho en 2 voltes. Això tarda molt a collir aquí, molt. Si la temperatura és bona, jo crec que en 40 dies estem collint. Clara va decidir fer un gir a la seva vida quan el seu pare es va jubilar i es va fer càrrec dels hivernacles que amb tant d'afany ell va alçar. Tomate me faig jo en ceba. Poso mitja ceba, una tomata i una poqueta de lletua i si trobo lliçons, millor encara. Una xorreta de vinagre en oli i la sal no li'n posi. Li poses vinagre a la tomata? A tot. Això sí, modernitzant les tècniques i utilitzant la hidropònia, cosa que li permet cultivar tomates sense terra, o fent ús d'abellots per a la pol·linització i la prevenció de plagues. El futur del camp té mirada de dona i de modernitat. Bueno, això ja tu tindràs que encarregar tu, perquè jo en 71 que vaig a complir... Ja t'ha plegat el temps de descansar. Jo pillar la motet i anàvem per ahir, i la mama... Sí. I a viure. I a viure. Veure llet recentment munyida és d'aquelles coses que, pràcticament, ja només formen part de l'imaginari col·lectiu. Pues hombre, començaren a compraren 2 vaquetes, 2 novilletes, i d'ahí llevaren al bou, criaren, i ja començaren a poquet, i anaren comprant-ne i anyeint, i sí, començaren de zero. Sí, como estaba la vida entonces. Como estaba entonces, y anaven a vendre la llet al poble, el tío Antonio en la moto, se llevava 10 litros, la venia i anava faltant-ne i anaven comprant vaquetes i a poquet pues, anaren fent-ne, sí. No obstant això, en aquesta vaqueria de la Folla encara és possible trobar-la cada matí. Gràcies a Ramon, l'última baula dels miralles, una saga emprenedora amb més de mig segle dedicada a l'ofici ramader. Entonces, ¿hoy no ha nacido ninguna o cómo? Hoy no, pero ayer hubieron 2 partos. 2 partos y ninguno. salieron bien, ¿no? Todo bien, correcto. Estos son ya es que están... Y novilletes de 2 criaren novilletes. Novilletes. No, Estos son de
Estes també són totes femelletes. Totes d'aquí. Nosaltres el que fem és pues, criar-les de nosaltres. Avui estan menjant de palla i encarnella i una poqueta de pebrera. És el millor que hi ha. La fulla d'encarnella, això és el millor que hi ha. I un poc de farina de panís. Sí, mesclat, però la fulla d'encarnella és boníssima, boníssima. Ramon ha sabut donar-li un nou impuls a aquell somni familiar. I a més de llet fresca, ho elabora fins a 7 varietats diferents de formatges gourmet que ofereix als mercats i en la seva nova botiga bar, per a renovar així un model clàssic de comerç que perviu en les partides rurals. Bueno, conta'm, què tenim avui per dinar? Ah, mira, ve Vicente, de la llenya. 130. Com tenim... Vale. Pues ja està. Pues nada, ja ho tenim. Perfecte. Nada. El dia a tope. Ponte ja a preparar. Molt bé, vinga. Hala, hasta luego. Adeu. La fusió tradicional amb la modernitat troba a Puçol el seu millor exemple en Noelia, una jove chef que va créixer a l'ombra del foc i que, partint del receptari de la mare i de l'àvia, sense renunciar a la seva essència, ha fet del restaurant familiar, juntament amb sa germana, un referent gastronòmic on menjar-te el millor arròs del món sense eixir del Camp d'Elx. Tenia que haver-me dut aquí un ganyivet més gran. Vale, aquí tenéis la florica. Maja, ¿eh? Pero esta capa ahí, esto no cabrá ahí, no hay que llevarla. ¿Quieres tarones? Ara la collifava allí. ¿Y el brócolis? Allà a la punta de l'àpid, allà. Esto es para plantar un florero. Lo gran que s'ha fet, esto. T'has dut una lavalleta. La mangeta esa taronja, on s'ha clavat? Això està, pues, malamente. No està allà per la saco. Han collit els faves i han collit l'àpid. Bueno, jo crec que en esto ja tenim prou. Paella de la mesa, terraza 3. Vale, listo. Durant segles, el nostre camp ens ha demostrat el seu gran poder d'adaptació a situacions adverses i de generar oportunitats per al poble d'Elx. I nosaltres, la responsabilitat de mantenir-lo i no deixar-lo caure. Un repte que generació rere generació hem assumit. És la història de Clara, Ramon i Noelia, que un dia van decidir que havia arribat el moment de fer un pas avant i agafar el relleu. Aquestes terres es treballava amb un pare, abans el meu abuelo, i ara jo llevo ja 40 anys aquí he estat cultivant-les i en jubilar-me jo les arrendaré i seguirà algú cultivant-les. Pues ahí hemos visto ese documental Relleu, que está disponible ya para que todos los ilicitanos y ilicitanas y fuera también de nuestro territorio puedan verlo, ¿no, Felipe? Está en YouTube, pero cualquier persona puede entrar en la página elche.es/Relleu y ahí está accesible para todo el mundo.
Y bueno, ¿te ha gustado? Mucho. Es muy nuestro. Sí, es muy nuestro. Muy nuestro. Felip Sánchez, concejal de Desarrollo Rural, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y a ustedes, pues les espero, terminamos este programa, pero les espero mañana como siempre, 7:30 de la tarde, aquí en Viva la Gente, en Elche 7 Televisión. Hasta mañana.